Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes. Déjenme empezar por un resumen de lo que enseñamos la vez pasada. Fue una clase bastante intensa y profunda y creo que con muchísimo detalle, así que no fue difícil perderse si es que haya pasado, así que quería dar un resumen para que podamos empezar más ordenadamente. En la clase anterior, vimos cómo la Torá nos relata el problema humano. Adam Arishon, y nosotros, siendo Bene Adam, posee una característica absolutamente única, que es la libertad de ejercer discreción, de poder elegir, decidir, así como cualquier Elohim, como explicamos lo que la palabra Elohim quería decir, es alguien que tiene la autoridad de discreción. Y este es el Selem Elohim, es el programa interior humano que nos permite tomar decisiones y percibir también por cuenta propia. Algo que no traté la semana pasada, pero es importante también, el Tselem Elohim no es necesariamente biológico, no es genético, no está garantizado. Nacemos con el Tselem Elohim en potencial, pero es algo que tiene que adquirirse, no se hereda. Harambam demuestra que de los hijos de Adam Arishon, el único sobre el cual la Torah dice Vayoled bidmuto quetzalmó, que Adam Arishon dio a luz en su parecer de la misma forma que él era, o sea, con Tselem Elohim, fue Shet. Hevel y Cain, la Torah no nos cuenta nada sobre eso. Y, no, nada más no nos cuenta, nada más dice Tselem, no dice Mu. La Torah nos dice Tselem solamente sobre Shet, no dice sobre nadie más. Y por lo que Rambam en el séptimo capítulo de Moreh Nebuchim, perdón, ¿qué fue eso? Les pido por favor si pueden sus micrófonos en silencio para que se oiga bien la clase. Si hay alguna pregunta, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, siguiendo entonces, el Tselem de Adam Arishon, el Tselem Elohim, esta libertad que tenemos, tiene que desarrollarse. Adam Arishon fue el primer espécimen que la consiguió o que Dios se la otorgó. Mostramos la vez pasada que la Torá llama la creación del Tselem Beriah, Vaivra Elohim et Adam besalmo beselem Elohim parado. Toda la palabra Beriah significa muchas veces cosas que no podemos esperar, como una evolución, como si fuera parte del reino animal. No es una evolución que se puede esperar del reino animal, es un obsequio que no se puede explicar como una evolución gradual. Es una diferencia sobre los demás animales que es categórica, es sumamente categórica, it's a quantum jump. Y el séptimo capítulo de Moreh Nebuchim, Harambam lo dedica a explicar que no solo la palabra Tselem, pero también en el Tanaj la palabra Yalad, que quiere decir dar a luz, no siempre quiere decir dar a luz biológicamente. Muchas veces quiere decir dar a luz intelectualmente. Muy famosamente está la halajá que trata de, digamos que una persona, un niño, tiene un padre biológico y un padre adoptivo. ¿A quién le debe más kabod, más respeto? Y la halajá es que si una persona encuentra una avedad, encuentra algo que se le perdió a su padre adoptivo, algo que se le perdió a su padre biológico, tiene que retornar primero lo que se le perdió al padre adoptivo, no al padre biológico. Nosotros apreciamos más el desarrollo después de haber salido del ¿cómo se dice? Del womb. Vientre materno. Gracias, del vientre materno,
el desarrollo antes del vientre materno, que es genético, que es automático, que no tiene mucho mérito en ese respecto. Eso sería Yalad. El Tselem, de nuevo, no es algo que todos tienen. Los seres humanos lo tienen en potencial, pero hay que trabajarlo, hay que adquirirlo. Se adquiere con educación, se adquiere con mucho esfuerzo. Es en ese estado de libertad de Tselem Elohim que Adán puede, y voy ahora a usar términos del Mashal del Gan Eden, Adán puede pasear en el jardín en Gan Eden y explorar todo tipo de árboles. La vez pasada vimos que no solamente, que Eitz HaHaim seguramente no era un solo árbol, eran muchos, y Adán, en ese estado de Gan Eden, tenía a su alcance todos aquellos árboles que le permitirían investigar y definir Emet Vasheker, las cosas que son, digamos que suposiciones que uno se pone a percibir si son o no son compatibles con la experiencia en esta realidad. Por ejemplo, una suposición que si toco algo caliente tengo una sensación de dolor. Eso sería un ejemplo de una fruta de Eitz HaHaim. La investigación sobre si vale la pena o no vale la pena tocar algo caliente, por cualquier razón. Había un solo árbol, uno solito, que también estaba al alcance de Adán en Gan Eden. Es importante esto. Eitz HaHaim estaba Betoch HaGan, Eitz Hadat estaba Betoch HaGan, estaba dentro de Gan Eden. O sea, Adán en este estado superior, intelectual, con libertad, es ahí que tiene acceso también a Eitz Hadat. Eitz Hadat o Barra lo tradujimos como el árbol de las expectativas sociales. En otras palabras, el convencionalismo. Es el árbol que nos dice qué es lo que la sociedad considera apropiado y no apropiado. Qué es lo que la sociedad considera algo deseable o no deseable, bonito, feo, bueno, malo, todas esas categorías que son convencionales. Al elegir al árbol del convencionalismo, de las expectativas sociales, Adán acaba encontrándose fuera de Gan Eden. Y la vida fuera de Gan Eden es nuestra vida, es la vida social, donde el convencionalismo se impone por sobre el Emet Vasheker, donde lo que yo siento que la sociedad espera de mí toma precedencia sobre lo que de cierta manera es una condición, sobre lo de Emet Vasheker, y de cierta manera vivir en este estado de Tov Barra, del convencionalismo, es una condición a la vida social. La civilización no puede existir dentro de Gan Eden. El castigo, como vimos de Adán y Javá, o de Adán y la Isha, para ser más preciso, que Akadosh Baruj Hu les dice al salir de Gan Eden, fue vivir en la civilización. Las 4 cosas que se les prometen, que se les dicen, son multiplicarse, es lo que se le dice a la Isha, establecer instituciones sociales como el matrimonio, también se le dice a la Isha, y al hombre se le dice inventar la agricultura y finalmente generar cierto aferramiento a la tierra y a los ancestros de uno, a nuestro pasado, a través de entierros, a través de enterrar a aquellos queridos que mueren. También es parte de la promesa. O sea, vida afuera de Gan Eden, igual vida humana en la civilización. Este mundo de la civilización, este mundo de Tov Barra, es el primer y el más importante obstáculo al Tselem Elohim. Por eso la Torah empieza con esa historia. Cuando adoptamos dogmas sociales, disminuimos nuestra libertad de
prestar atención a la realidad. Si me fijo en lo que piensan de mí, en lo que se espera de mí socialmente, me fijo menos en lo que de verdad, realmente me conviene hacer. Si, eh, si no tengo el dinero que me cuesta comprarme este carro que creo que la gente espera que tenga, y me lo compro igual, es un ejemplo de cómo el árbol de Tov Ra está suplantando, está desplazando al árbol de Emet Vasheker, al Eitz Haim. Es como, no sé si conocen o han visto la película de The Matrix. eh, al comer del fruto del árbol de Etz Tov Ra, el mashal que se podría darse es como que uno está adentrándose al Matrix. Y el libro de Bereshit, desde el final, desde la salida del Gan Eden hasta el final del libro, de cierta manera es una advertencia, es una historia sobre eh, los problemas que trae consigo la civilización, los peligros que trae consigo, desde decadencia hasta corrupción y finalmente, como vemos en Egipto, opresión, el ser esclavos. Todo esto son consecuencias de una vida de Tov Ra y son procesos que, como vemos en el libro de Bereshit, eh, es una cadena que se lleva a sí misma. Empezando con la salida de Gan Eden, uno acaba terminando siendo esclavo en Mitzrayim, de cierta manera. Entonces, la Torá, que viene después del libro de Bereshit, o sea, el libro de Bereshit es parte de la Torá, pero es como te plantea el problema que la Torá que recibimos en Har Sinai, en Parashat Yitro, viene a resolver. Es la solución, es la fórmula para crear una sociedad donde, si bien no vivimos en Gan Eden, el camino a Gan Eden queda abierto. Estamos en una civilización, de nuevo, afuera de Gan Eden, pero podemos regresar de vez en cuando, como individuos, y no perdemos el acceso a Eitz Haim. La Torah, de cierta manera, es un Eitz Haim en sí misma, como decimos en el Pasuk, Eitz Haim hi la mahazikim bah. Entonces, de nuevo, el problema de Tov Ra es un problema humano social, y es el obstáculo sociológico a nuestro Selem Elohim, a nuestra libertad. Para ilustrar lo que quiero decir, una persona nacida en una isla solitaria no tendría este problema, este obstáculo de Tov Ra. Tendría otros que vamos a tratar esta noche. Está el aspecto personal, que también puede impedir la realización del Selem Elohim, nuestra libertad, y ese es el tema de hoy. Es el tema de qué cosas nos impiden personalmente ser libres y vivir el 100% de este potencial que tenemos como Selem Elohim. Bueno, empecemos con uno de los Mizmorim de Tehilim que más me gustan, Mizmor Yod Tet, del lado izquierdo, Perek Yod Tet, Pasuk Het, y David Amelech está hablando de la Torá, y dice lo siguiente: Torat Adonai Temimá Meshivat Nafesh. La Torá de Akadosh Baruj Hu, la Torá que nos dio Dios, es Temimá, es completa, Meshivat Nafesh. Y yo lo traduciría, tiene la habilidad de darle tranquilidad al alma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay muchas necesidades que tenemos de las cuales somos conscientes. Por ejemplo, a diario sentimos sed
hambre, cansancio, necesidades básicas, biológicas, y esas sabemos cómo satisfacerlas. Tenemos necesidades mucho más profundas que no siempre sabemos cómo satisfacerlas, pero que de una forma u otra vamos a buscar traerlas a cierta satisfacción. Déjenme darles algunos ejemplos para que vean lo que estoy hablando. Todos nosotros tenemos una necesidad de manifestar en este mundo cierta noción de un héroe. Nos resulta necesario encontrar a algún héroe en esta realidad y proyectarnos a ese héroe. Por lo que Marvel Movies, el mundo Marvel o DC, es un mundo tan profitable. Las películas de superhéroes o cosas así, todas las películas, todo Hollywood en realidad es así. La historia te presenta un héroe que uno puede proyectarse a sí mismo en él o en ella. Ese es un ejemplo de una necesidad interior inconsciente que todos tenemos. Otra necesidad, tenemos una necesidad de expresar cierta violencia. Todos lo tenemos. Y si uno viviera una vida totalmente pacífica, sin nada de acción, nada de violencia, esa necesidad se expresaría de cierta manera. Y sin que uno se dé cuenta, quizás manejando el carro, se mete en un accidente sin querer, pero realmente lo hace porque tenía la necesidad de la experiencia de cierta violencia. Es la razón por la cual nos gustan los deportes y el boxing, y nos interesa la sección de crímenes en el diario y las películas de acción y cosas así. Hay necesidades más profundas aún, por lo que hay muchísimas cosas, muchísimas ideologías, muchísimas filosofías, muchísimas ideas que nos resultan muy atractivas. Es el magnetismo que siempre, desde los nietos de Adán Rishon, ha tenido la Avodah Zará. Cuando uno se siente atraído a ciertas ideas de Avodah Zará, mitología o supersticiones, sean de Avodah Zará o supersticiones judías, muchas veces esto viene a satisfacer una necesidad interna que tenemos. Viene de muchísimos sabores y colores, pero tenemos que estar conscientes que tenemos en nuestro nefesh, en nuestra alma, sed a muchos tipos de cosas bastante profundas. Géneros como Avodah Zará son atractivos y tienen realmente ciertos resultados en el sentido psicológico, ¿no? Siento una necesidad, una sed de cierto, no sé, no tengo tiempo ahora para explicar todas las teorías sobre todos los tipos de Avodah Zará, pero y realmente no me gusta usar esta palabra, pero digamos que tengo la necesidad de sentirme espiritual. ¿Okay? Ese sentimiento que Freud lo definió como un sentimiento oceánico, de una expansión interna que uno siente en ciertos eventos. Y trato de cierta Avodah Zará y me satisface. Me da esa tranquilidad que tenía una inquietud que no me permitía concentrarme, no me permitía funcionar al 100%, y de repente esta Avodah Zará me lo da. Bueno, la diferencia entre la Avodah Zará y la Torá es la misma diferencia entre comer lo que se llama en inglés junk food. ¿Cómo se diría junk food en Comida español? chatarra. Comida chatarra, golosinas se dice en Argentina, y una comida sana. La diferencia es que
si bien el pedazo de chocolate va a satisfacer ciertos aspectos de lo que necesito, me va a dar las calorías, me va a dar el sabor, me va a dar el gusto, me va a dar los lípidos y esto y lo otro, pero no va a darme the full package, todo. Por lo que el chocolate me va a contentar en este segundo, pero mañana me voy a sentir mal, me voy a sentir peor quizás. Entonces, si comparáramos en este contexto la Torá con cualquier otro sistema, sea Avodah Zará o sea una ideología progresiva, o que es un tipo de Avodah Zará de cierta manera, o lo que sea, cualquier filosofía, esta es la diferencia principal. La diferencia principal es que la Torá nos da un paquete muy equilibrado, muy completo. Nos da una respuesta a todas las necesidades, las sedes de todos los sabores y colores que nuestra alma pueda tener. Como dice el Pasuk, Torat Adonai Temimá, la Torá de Akadosh Baruj Hu es completa. Tiene todo, tiene de todo. Les voy a dar un ejemplo. Una de las razones por las cuales hay millones y millones de musulmanes que se sienten atraídos y la necesidad de hacer el Hajj todos los años, o por lo menos una vez en la vida, es ese instinto que tenemos de aliyah la regla, de congregarnos hacia algún lugar sagrado, especial. Lo mismo pasa en un concierto de rock, un partido de fútbol, en Qatar ahora en el Mundial. La mayor motivación para todo esto no es que van a ver la pelota mejor, se ve mejor en la televisión que en el estadio, pero es porque tienen que sentir que son parte de este evento, de esta aliyah la regel. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque la Torah obviamente nos da una respuesta para aquello. Toda la Abodá del Bet HaMikdash, todos los Korbanot, todo lo que no entendemos viene de cierta manera a satisfacer ciertos aspectos de nuestra alma que, lo sepamos o no, necesitamos satisfacerlos. Por eso es Meshivat Nafesh. La Torah nos otorga la tranquilidad. ¿Y por qué es tan importante la tranquilidad? Porque como dije antes, cuando tengo cierto aspecto de mi Neshama, de mi Nefesh, de mi psicología, de mi psiquis se pronuncia en español, que no está totalmente satisfecho, esto me tira fuera de equilibrio. Y la próxima decisión que tome, la próxima elección, no va a ser 100% libre. Voy a tener a algo tirándome, jalándome para un lado o para el otro. Es muy importante tener ese equilibrio, tener al alma tranquila, Meshivat Nafesh. Y en estas 5 palabras, David Amelech nos dio la respuesta de cómo la Torá, aparte de, más allá del aspecto social, político, que se tratamos la semana pasada, nos da también una solución para el mayor problema que podemos tener a nivel personal en no poder ejercer Atserem Elohim, que es el problema interno de falta de equilibrio en nuestra vida, nuestras necesidades. Pasemos para el segundo source, segundo texto a la derecha, Ilhot Deot Perek Aleph, es Mishneh Torah de Rambam. Vamos a regresar a Perek Yotet en unos minutos. En Ilhot Deot, Rambam trata de lo que se llamaría hoy en día behavioral psychology, la psicología de conducta, comportamiento. Personas como Skinner y otros inventaron este género de psicología. Y tiene que ver con hábitos, tiene que ver con ciertos comportamientos, ciertos hábitos repetitivos, conducta repetitiva
que deja cierta marca y también nos quita del medio, nos quita del equilibrio. Un segundito. Al internet, vuelvo a compartir el documento. Bueno, voy a empezar a leer. דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, וזו משונה מזו ורחוקה ממנה ביותר. Harambam nos dice que existen muchas deot, muchas tendencias que cada uno de nosotros tiene, o muchas, la de'a sería la tendencia o la escala en relación a un comportamiento específico. Y en cada persona uno puede estar alejado del centro mucho o poco. Haderech HaYeshara, el camino del equilibrio, Himidah Benonit Bechol De'a Ve'De'a, es poder encontrar ese punto medio que está alejado de forma equidistante de los dos extremos. Mikol De'ot Sheyesh La'adam, en cualquier actitud que uno pueda tener. Vehia De'a, Sheirehokam Mishenea Kesavot Rihuk Shaveh, Ve'ena Kerovah Lo Lezo Ve'lo Lezo. Por ejemplo, Rambam habla de la actitud o la tendencia que uno puede tener a ser generoso o a ser avaro, a no querer compartir. Esos son los dos extremos. El medio sería, de una forma balanzada, no sentirse obligado a dar todo lo que uno tiene, tampoco sentirse obligado a no compartir nada de lo que uno tiene, sino estar en un punto de donde la decisión pueda ser libre. Ese es el ideal. El ideal es siempre encontrar ese punto medio donde nada me está jalando para un lado ni para el otro, del cual puedo yo mismo ser el que decide lo que quiero hacer, o sea, ejercer el Tselem Elohim. Ulfijaj, Sivu Hajamim Arishonim, por eso los primeros Hajamim siempre nos recomendaron, Sheyehe Adam Sham Deotav Tamid, que la persona constantemente esté evaluando sus actitudes, dónde está uno parado en este sentido, Umeshaer Otan, Umjaven Otan Baderech HaEmtzait, y estimar y tratar de llegar al punto medio, al punto de equilibrio, que es Shehi Shalem, porque es la única forma de la cual uno puede ser Shalem. Shalem es una palabra muy interesante, quiere decir completo, pero quiere decir también perfecto, quiere decir llegar al potencial que uno puede llegar. Bueno, voy a volver, lo que estoy haciendo ahora, estoy compartiéndoles ciertos puntos que vamos a conectarlos en unos minutos. Pasemos para el Hot Teshuvah, la primera alajá del quinto capítulo. Reshut kol Adam netuna lo. Cada persona tiene autoridad. Reshut quiere decir autoridad. Tiene la capacidad de decidir. Discreción. Im rasa lehatot atzmo lederech tova veliyot tzaddik. Reshut beado. Si uno quisiera inclinarse hacia el camino de lo correcto y llegar a ser un tzaddik, una persona recta, Reshut beado tendría la autoridad para hacerlo. Y si quisiera inclinarse hacia el camino de lo incorrecto y llegar a ser un rasha, también lo puede hacer. Esto es exactamente lo que la Torah nos cuenta cuando habla de Adam Arishon y su salida de Gan Eden. Y Akadosh Baruj Hu dice, Hen ha'adam haya ke'ahad mimenu lada'at tov vara, ya que Adam es como uno de nosotros en el sentido que puede ahora decidir entre el Tov y el Ra, o sea,
Kelomar, o sea, en min ze shel Adam, esta especie que he creado, dice Dios, del ser humano, haya ehad ba'olam, es único en este mundo. Ve'en lo min sheni dome lo beze ha'inyan, y no tiene nadie que se le parezca en ese sentido. O sea, por eso dice Dios que ahad mimenu. O sea, no es que es uno de nosotros, sino que es único como nosotros. Así como Hashem, como Dios es único, y Dios es único por razones que no tienen nada que ver con las razones por las cuales nosotros somos únicos. Pero Dios es único y nosotros somos únicos. ואין לו מין שני דומה לו בזה העניין, שיההו מעצמו בדעתו במחשבתו, יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ. Ya que Adán puede por sí mismo, es un proceso muy interno, con su propia mente, con su pensamiento, sus cálculos, Yodea Hatov Ve'ara, puede decidir qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, Ve'ose Kol Ma Shehu Hafetz, y ahí puede proceder a hacer, a actuar de la forma que quiere actuar, Ve'en lo mi she'yakev al yado mila'asot Hatov Ve'ara, y no tiene a nadie que le esté lo esté llevando o preveniendo de hacer lo que es correcto, lo que es incorrecto. Ve'chevan sheken hu, por eso es que Penishlach Yado, dice Dios, que no llegue, no sea que llegue a tomar del árbol de la vida. O sea, Rambam está diciendo, si Dios está diciendo que está expresándose como que Adán puede llegar a hacer algo que está, y viajó, obviamente pónganlo en comillas, que está fuera del control de Dios, el mensaje que la Torah nos está dando es que Dios no controla la decisión de Adán, ni siquiera aquellas decisiones que Dios querría que no tomara. ¿Ok? Pero podría intervenir, como comparó. Estás saltando a la próxima, que es exactamente Vav Dalet. Volveremos en unos minutos. Déjeme pasar a Moreja Nebuchim, la segunda parte, capítulo 38, que es en la columna de la izquierda, en el medio. No les traje todo el capítulo, les traje solamente el párrafo que quería estudiar con ustedes. Vehitneti beomri haneviim ha'amitim. Rambam dice, y me cuidé cuando estaba hablando de los profetas, dije los profetas verdaderos. ¿Por qué dije los profetas verdaderos? Dice Rambam. כדי להשתחרר מאנשי הסוג השלישי, para descartar, para excluir a gente del tercer tipo, אשר אין להם הגיונות כלל ולא חוכמה, אלא דמיונות והשערות בלבד. Aquellos que no tienen lógica, no tienen sabiduría, sino que se guían solamente por imaginación y estimaciones. Ve'efshar shehem, o sea, los profetas que no son profetas verdaderos, son profetas que se guían simplemente por su imaginación. Ve'efshar shehem, y es posible que ellos, klomar, ma shemasigim otam ha'anashim, o sea, aquello que esa gente puede llegar a alcanzar, enam el la ra'yonot shehayu lahem, ונשארו רשמיהם חקוקים בדמיונם, עם כל מה שבכוח המדמה שלהם. Entonces, digamos que nos viene un profeta que es un profeta falso, que está sinceramente convencido de lo que nos está diciendo es un mensaje que recibió de Dios. Rambam está especulando que es muy posible que aquellas cosas que esta gente cree haber alcanzado, las ideas que cree haber obtenido divinamente, pueden haber sido ideas que ya estaban implantadas en su mente, y si en algún momento estos Nevi'im, estos profetas falsos, se pusieron a
a limpiar su mente de ciertas ideas que decidieron descartar, נשארו רשמי אותם הרעיונות לבדם ונגלו להם. Aquellas ideas que fueron descartadas y quitadas de su mente pueden haber dejado ciertos rastros, ciertos reshamim, y ahora están reapareciendo. וחישבום דבר שהופיע ועניין שבא מבחוץ. Y ya que creían ellos que habían descartado ciertas ideas, las habían quitado de su mente, y de repente ver una idea parecida, no se dan cuenta que es la idea que nunca llegaron a limpiar totalmente, que está resurgiendo. Pero lo que creen, lo que llegan a creer, es que es algo nuevo. Y ahora esto es lo que quería compartir con ustedes. Ve'arehem domim, bedati. Rambam dice, y me parece a mí que podríamos compararlos le Adam sheyesh lo bebeto alfe ba'alei haim, a una persona que vive en su casa con miles de animales. ויסע כל מי שהיה באותו הבית, פירט לאחד שהוא היה מכלל מי שהיה בבית. Entonces, imagínense, esta persona vive en una casa con miles de animales, los echa a todos, pero queda uno de ellos escondido. וכאשר נשאר אדם זה עם אותו האחד לבדו, y ahora esta persona cierra la puerta, muy contento que con mucho éxito quitó a todos los animales de su casa, se pone a descansar, se relaja y cree estar solo en su casa. Y de repente lo ve a este animal al lado suyo. נדמה לו כי עתה בא אליו לבית. Entonces, lo que va a concluir es que este es un animal que ha recién llegado a su casa. ואין הדבר כן. Pero no es así. אלא הוא מכלל מי שלא יצא. Sino que es uno de los animales que nunca había sido echado. Simplemente se lo olvidó ahí simplemente. ומקום זה מן המקומות המטעים המעבדים, ורבים עבדו בו מאותם שרצו להבחין. Rambam dice, este es una de las cosas que es un fenómeno que afecta a muchas personas que quieren llegar a alcanzar ciertos niveles intelectuales, que no, la higiene de su mente no es completa. Y entonces de vez en cuando les surge una idea que creen ser una idea nueva, pero que realmente es una idea que ellos mismos habían descartado, pero no habían limpiado completamente de su mente. ¿Ok? Les estoy dando muchas piezas de un puzzle, vamos a armarlo al final. Pasemos ahora a Perek Vav Halajat Dalet de Ilhot Teshuvah, que es el tercer párrafo de la columna derecha. Ve'efshar, es posible, dice Rambam, sheyeheta ha'adam het gadol o hataim harbe, que la persona llegue a pecar o a cometer un error muy grande o muchos, hasta que al punto que el juez, el verdadero juez, o sea Dios, puede llegar a decidir que la consecuencia que merece esta persona por estas decisiones que ha tomado por su propia cuenta, que no se le permitirá cambiar de rumbo, cambiar a otro camino. Y no se le va a dejar, no se le va a permitir seguir teniendo reshut, la misma palabra que usamos antes, la autoridad, la discreción a regresar de sus errores, de sus pecados, que de Sheyamut veyovad bahataim she'asa, de una forma que
que esta persona va a terminar siendo destruido con estos mismos pecados, estas mismas decisiones y errores que él mismo ha tomado. Husha Kadosh Baruj Hu Omer al Yedei Yeshayahu. Un ejemplo de esto es lo que Kadosh Baruj Hu dice a través del Naví Yeshayahu. Hashmen lev ha'am hazeh ve'oznav hachped. Olvidé el pasuk, es la Haftara de Yitro. Ve'oznav hachped ve'ainav. Bueno, no importa. Haz que, le dice a Hashem a Yeshayahu, haz que el corazón de este pueblo se haga muy, se llene de grasa, Hashmen. O sea, que no pueda cambiar. Porque si no pasa esto, puede llegar a ser Teshuvah. O sea, Hashem le dice a Yeshayahu, quiero que este pueblo no pueda volver a hacer Teshuvah. Vejen hu omer, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת אדוני בעמו עד לאין מרפא. De la misma forma también Divrei Yamim, cuando habla sobre las cosas malas que hizo Am Israel, cómo se reían de los Nevi'im, dice al punto que llegaron a un punto que no tenía cura, de En Marpé, del cual no podían salir. Que Lomar, o sea, Hat'u Birsonam, Vehirbul Ifshoa, estas personas llegaron a cometer tantos errores, tantas transgresiones, que la consecuencia fue que se les iba a prevenir hacer Teshuvah, porque Teshuvah es la cura. Leamos la próxima también, Vav Tet. Antes que siga, ¿alguna pregunta sobre el texto mismo? ובעניין זה שואלין הנביאים והצדיקים בתפילותיהם מהשם לעוזרם על דרך האמת. Y es por esta razón, o sea, por la razón que nosotros entendemos que la libertad, el Selem Elohim, es algo que se puede perder. Es por esto que los Nevi'im y los Tzadikim, en sus tefilot, le piden a Hashem que los ayude a elegir el Emet, a seguir en el camino de la verdad. Que Moshe Amar David, como David Amelech dijo él mismo, Horeni Adonai Darkeja, muéstrame Hashem tu camino. O sea, entiendo que puedo llegar a perder la visión de tu camino. Que Lomar, Alim Ne'oni Hata'ai Derecha Emet. O sea, no dejes que mis transgresiones me previenan de conseguir seguir el rumbo de la verdad. Shemimenna Eda Darkeja Veyihud Shemeja. Que al seguir este camino, este sendero, es de ahí que podré llegar a saber tus caminos y entender la unidad de tu nombre. También lo que dijo Beruach Nedivat Ismecheni, una inspiración generosa, una generosidad de inspiración. Quiero que me des semihut, que me soportes. Que Lomar, o sea, Taniah Ruhi La'asot Hefzah, deja que mi inspiración, Ruach en hebreo quiere decir, es ese sentimiento que no podemos explicar, que nos lleva a decidir a un lado o para el otro. Ruach quiere decir viento en hebreo, pero más que viento quiere decir dirección. Ruhot HaShamayim son las direcciones cardinales, este, oeste, norte, sur. La'asot Hefzah, Ve'al Gremuli Hata'ai Lemon Anya Teshuvah, no dejes que mis transgresiones me impidan la Teshuvah. Ela Tehiyah Reshut Beyadi, deja que siga teniendo Reshut, Ad She'echzor Ve'avin Ve'eda Derech HaEmet, para que pueda regresar y entender el camino de la verdad. Ve'al Derech Ze Kol HaDomeh LaPesukim Elu. Y de esta manera, todo lo que los pesukim que sean parecidos a estos. ¿Dónde estamos? Ok. Vimos que tenemos el potencial de Tselem Elohim.
que quiere decir la habilidad de tener discreción, de con autoridad decidir si quiero hacer esto, la autoridad de percibir algo y percibirlo con mis ojos y con mis oídos, y no con lo que me dicen que tengo que estar, con lo que me dicen que estoy viendo, con lo que me dicen que estoy escuchando. Esta facilidad que tenemos, esta habilidad, se puede perder. La Torá es la fórmula que nos permite, por un lado, por el lado social, político, nos permite tener una sociedad en la cual los individuos puedan llegar a manifestar su Selem Elohim, y por otro lado, a nivel personal, que nos satisface la Neshama, el Nefesh, de una forma total, de una forma muy equilibrada, para que podamos mantenernos en un patamar del cual podamos decidir. Ahora, nuestras propias acciones, nuestras propias elecciones, lo que llegamos a decidir o a hacer, los hábitos que formamos, todas estas cosas son también riesgos a nuestra libertad. Y la forma de recuperar la libertad es la teshuvá. Si ustedes se fijan acá en la esquina de abajo de la izquierda, me parece a mí que se pueden entender los factores que nos quitan la libertad de una forma personal, pueden entenderse en razones prácticas y psicológicas. Las prácticas son las más entendibles. Están los hábitos, que es lo que vimos en el Joteot. Por ejemplo, si día tras día me levanto a las 11 de la mañana, es un hábito, ese hábito me hace más difícil decidir levantarme más temprano. Muy claramente. El entorno en el cual vivo, en el cual opero, en el cual decido, también puede llegar a limitar mi libertad. Las influencias, mis amigos, mis vecinos, mi familia, mis maestros, los modelos que tomo, lo que decido ver, las películas que veo, la cultura, todo esto son razones prácticas por las cuales lo que puedo llegar a hacer también se limita. Y están las circunstancias. Si yo quisiera comenzar a ponerme tefilín todos los días, pero no tengo tefilín, no tengo las circunstancias, obviamente esto limita las posibilidades, las elecciones que puedo llegar a tomar. Estas son las formas fáciles de entender que pueden llegar a arriesgar mi libertad. Están las razones psicológicas también, que son razones mucho más profundas. Pero el entorno también podría ser psicológico, ¿no? Claro, claro que sí. Las Claro que sí. influencias pueden confundirme mucho entre Emet y Por supuesto. Absolutamente. No son categorías absolutas, son ejemplos para quizás como ilustraciones que nos permitan entender un poquito mejor. Está el aspecto cognitivo. Por ejemplo, si escuché una vez a alguien que yo respeto en muchas cosas, pero no en esto, Warren Buffett. ¿Conocen a Warren Buffett? Un inversionista muy importante, el dueño de Berkshire Hathaway. En hace algunos años llegó a ser la persona más rica del mundo. Es una persona de 90 y pico de años que sigue tomando todos los días Cherry Coke, Coca Cherry, de cereza. Entonces le preguntaron una vez, ¿no te preocupa que no es sano? Entonces dice, miren, esta coca a mí me hace feliz y la felicidad me trae salud. Eso se llama una racionalización. Obviamente no es correcto, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es un ejemplo de cómo
el hábito, si yo llego a querer justificarlo, y somos muy inteligentes, los seres humanos tenemos esta capacidad de racionalizar y explicar casi todo, casi sin límites. Hay experimentos muy interesantes que han hecho con gente que tiene epilepsia, que tienen que operarlos y separar su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho del cerebro, que quedan con dos cerebros separados. Y si le ponen, por ejemplo, una separación aquí en la nariz que les deje ver con solamente un ojo algo y no con el otro, entonces lo que le ponen del lado derecho va a ser visto solamente por el cerebro izquierdo y viceversa. Entonces en estos experimentos le mostraron a ciertos pacientes ciertos mensajes a solo una parte del cerebro. Entonces, por ejemplo, le muestran a la parte derecha del cerebro, que es la parte visual, con el ojo izquierdo, una foto de alguien levantándose. Y el sujeto, el paciente, está ahí sentado en el laboratorio y de repente se levanta, sin entender por qué. O sea, lo vio con el lado derecho del cerebro y no se da cuenta por qué y se levanta. Entonces entra el doctor y le pregunta, ¿por qué te levantas? Y ahí es cuando el lado izquierdo del cerebro empieza a trabajar y viene con una racionalización. Y dice, porque estaba muy incómodo en la silla o algo así. Y explican de una forma muy creativa por qué hicieron lo que hicieron. Este tipo de racionalizaciones tiene efectos y tiene consecuencias cognitivas a largo plazo también. De una forma es parecido al hábito, es parecido cuando uno repite el mismo comportamiento vez tras vez, pero es más profundo. Es cuando ese hábito es justificado y racionalizado. Otra razón psicológica es el inconsciente, que es lo que dijimos anteriormente sobre todas las cosas que deseamos muy profundamente sin entenderlas. Todo eso también son cosas que nos previenen de estar libres. Y finalmente, una razón que es muy poderosa es la razón emocional, que el mayor ejemplo de eso sería la culpa. Cuando uno siente culpa, la culpa es un sentimiento que en otras religiones es muy deseable. Por ejemplo, el cristianismo está basado en culpa, pero Yahadut, la Torá, no nos gusta mucho la culpa. A nuestro parecer, la culpa nos quita la gira, nos quita el Tselem Elohim, no nos los da. ¿Por qué es eso? Porque la culpa it's a defense mechanism, es un mecanismo de defensa psicológica que nos permite reconciliar nuestra idea de nosotros mismos con lo que estamos haciendo. Volvamos al ejemplo de la Coca-Cola Cherry. Tomo Coca-Cola todos los días y yo me creo a mí mismo ser una persona muy lógica y muy saludable. Entonces, ¿cómo hago para reconciliar el hecho de tomar Coke todos los días y quién creo que soy? Sin cambiar. Entonces, sin cambiar mi comportamiento, lo que podemos hacer en nuestra mente es, quiero que se imaginen que en la mente nos creamos una cierta jaulita, una celda, y ponemos ahí a ese sentimiento de inconsistencia entre lo que hacemos y quién creemos ser. Y lo dejamos en una esquina oscura, tratamos de no mirarlo, de no verlo nunca, está contenido. De vez en cuando puede surgir, puede escaparse, creando todo tipo de problemas. Pero uno de los problemas es que al hacer eso,
no cambiaríamos nuestro comportamiento. Muy interesantemente, en el proceso de la teshuvá, la culpa tiene lugar, puede venir solamente después que cambiamos el comportamiento. El primer paso siempre es azivat hahet, siempre es deja de hacer lo que quieres dejar de hacer, o comienza a hacer lo que quieres comenzar a hacer. Una vez que pasaste a azivat hahet, ahí puedes parar y pensar y tratar de sentirte mal, sentirte avergonzado, lo que sea. El pasuk en Irmiyahu, que Rambam trae en el Hilchot Teshuvá, es Ki ahare shuvi nihamti, ve'ahare hivadei safakti al yarech. Irmiyahu dice, ahare shuvi, después que he retornado, que he hecho Teshuvá, ahí es que me he sentido arrepentido. El sentimiento de arrepentimiento tiene que venir siempre después. Ahora, ¿qué hace la Torá para ayudarnos a resolver estas 6 cosas? Los hábitos, el entorno y las circunstancias muy fácilmente. Ese es el primer paso de la teshuvá. Si uno quiere hacer teshuvá de tomar coca todos los días, que es el hábito, y si lo hace porque el entorno es que todos mis amigos lo hacen también, y si las circunstancias son que mi refrigerador está lleno de latas de Coca-Cola, muy fácil. Paro el hábito, cambio el entorno y cambio las circunstancias. Las razones psicológicas son mucho más difíciles de controlar. Las cognitivas es un proceso de, en psicología se dice cognitive dissonance, es de resolver Disonancia cognitiva. disonancia cognitiva. Si yo fuera Warren Buffett, tengo que parar y tengo que ponerme a pensar y a entender por qué lo que creo no es lógico y está incorrecto. El problema inconsciente es un problema más profundo y más difícil, y es ahí que todas las partes más esotéricas de la Torá y las acciones que no entendemos tienen un poder muy profundo. Por ejemplo, la abodá de Yom Kippurim en Bet HaMikdash. Simplemente el ir al Bet HaMikdash y traer un corbán o ver a un corbán cómo se está haciendo, cosas que hacemos al día, ponernos el tefilín, tomar los Arba'at Haminim, todas esas acciones, el mayor efecto que tienen no es en nuestro consciente, en la superficie de nuestra mente, sino mucho más profundamente en, en ayudarnos a llegar al equilibrio necesario para poder decidir por nosotros mismos. Y la culpa, la parte emocional, es ahí que el proceso de Teshuvá, como ejemplo, es tan poderoso. Es un proceso que nos permite, si se fijan, Motzei Yom Kippurim, resolver nuestra culpa. Los Yehudim decimos todos los días, la primera frase que decimos todos los días, según ciertas opiniones en Modeani, según la Gemara en Masechet Berajot Daf Samach Amud Bet, Harambam y muchos más, la primera frase tendría que ser Elohai Neshama Shenatata Bi Tehora Hi. Dios, la Neshama que nos diste, la Neshama que me diste a mí, no es una Neshama llena de pecado, como creen en otras religiones, es una Neshama totalmente pura, totalmente limpia, que no está llena de culpa. Entonces, con esto vemos más o menos cómo la Torá, a través de la Torá en sí y a través del sistema de Teshuvá, nos permite a nivel personal también mantener y readquirir nuestro Serem Elohim, que sería nuestra libertad. Entonces, para resumir, y terminaremos con esto, al nivel político, la Torá es un sistema muy balanzado que permite la vida social, una sociedad con ciertas categorías de Tov Bará. En la Torá hay categorías de Tov Bará. Está lo correcto y lo incorrecto en la Torá. Pero la fórmula de la Torá tiene ciertos límites y es una fórmula tan precisa que previene la devolución
de la civilización que vemos como pasa en Bereshit vez tras vez. Es un sistema sociopolítico que también permite una sociedad horizontal. O sea, de dos maneras. Número uno, está la forma en la cual entramos en este contrato con Dios, la forma en la cual aceptamos la Torá, fue una forma totalmente horizontal, donde todos fuimos iguales. No es que un rey, Hammurabi, el rey de Babilonia, se le ocurrió algo y se lo dictó a todos los demás. Todo el pueblo lo decía al mismo tiempo. Un poco sí, con Moshe y la estructura que se fue dando a Israel. O sea, justo en la Mishnah dice cómo Moshe se lo dio a Aarón y Aarón a sus hijos y luego se fue como repitiendo, ¿no? Tienes razón que hay una Mishnah en Pirkei Avot que habla de cómo Moshe le dio la Torah a Yoshua de Kenim. Hay una Gemara Masejet Eruvin que dice también sobre cómo Moshe le enseñó a Aarón y después a los hijos y después a Israel. Pero esto no tiene que ver con la autoridad ni con cómo comenzó este contrato con Dios. El contrato con Dios comenzó en Har Sinai con todo Am Israel, Vayanu kol ha'am yahdav vayomeru kol asher diber Adonai na'aseh venishma. Como dicen Jajamim, Keish Echad Belev Echad. ¿Qué quiere decir Keish Echad Belev Echad? Quiere decir no a través de un rey, horizontalmente. Entonces, primeramente, la estructura de la Torah, el acuerdo que tenemos con Dios es un acuerdo totalmente horizontal que en sí mismo se pueden dar cuenta como nos ayuda en un mundo de Tov Barra, no llegar a una situación como Egipto, donde Paró es supremo y todos los demás son esclavos. Y aparte de eso, obviamente, el contenido de la Torah, las instituciones que la Torah provee, como ser Keter Kehuná, Keter Torah, Keter Malhut, las mitzvot que nos da, Lotignov, Lotirzah, son todas herramientas, son todos ingredientes para una sociedad donde las cosas funcionan bien y pueden mantenerse en equilibrio. Así que si una persona, un individuo viviendo en esta sociedad decidiera un día que quiere regresar a Gan Eden, esa sociedad se lo permite. Entonces está el nivel social. También está el nivel personal. El nivel personal nos da un sistema, Torat Adonai Temimah Meshivat Nafesh, como dijimos, un sistema de holístico que nos provee una satisfacción a todos los aspectos de nuestro Nefesh, que de esa forma y solo de esa forma podemos llegar a un equilibrio. Y no solamente la Torah, pero también nuestra experiencia que la Torah nos relata de cómo pasamos por el Midbar, Hashem nos salvó de Egipto, todo lo que nos pasó a nosotros también nos equipa, nos da cierta apreciación a los errores que no queremos volver a cometer, a cómo no queremos llegar a someternos a Elohim de Aitov Barra, porque sabemos a dónde lleva, porque entendemos, pudimos presenciar, pudimos saborear el sabor de la libertad, lo que sentimos en Har Sinai. Nunca vamos a querer abandonar aquello. Entonces, con eso, sé que de nuevo mucho contenido, pero quería presentar cómo la Torá es la solución para los problemas que tenemos como seres humanos en llegar al Tselem Elohim, mantener el Tselem Elohim y retornar al Tselem Elohim, que lo hacemos a través de la Teshuvah. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda, que en la Torah dice como Tzur Merra Ba'aset Tov. Es el Tov y el Ra que dictamina la Torah, me imagino. O sea, es con el estándar de la Torah. O sea, ¿por qué no usa Emet y Sheker mejor? Porque sí hay un estándar de Tov y Ra en la Torah. La Torá es un estándar de Tov Berra.
Es verdad. La Torah es un sistema de Tov Barra. Tahayim vetatov, vetamavet vetarra, ubaharta bahayim, nos dice Moshe Rabbeinu. Pero es un sistema de Tov Barra que es mejor que cualquier otro sistema de Tov Barra. La persona en la sociedad creada por la Torah, en Am Israel, está fuera de Gan Eden. No está en Gan Eden. Pero consigue regresar a Gan Eden de vez en cuando, si quiere. Yo tengo otra pregunta. Sí. De vez en cuando también nos encontramos con herramientas que no necesariamente se encuentran en la Torah, pero que nos ayudan como a trabajar de cierta manera nuestros hábitos, nuestro entorno, también la parte psicológica. Podríamos estar cayendo como en una, o sea, como no en lo correcto al usar esas herramientas. O sea, forzosamente tenemos que utilizar nada más la Torah para balancear esa parte. No, claro que no. La Torah no es... la Torah Muchas veces no vendría a ¿cómo se reemplazar? To replace. A desplazar, no vendría a desplazar a la ciencia o a cualquier otro Eitz Haim, ¿no? La Torah es un Eitz Haim. Existen otros Eitz Haim también en Betoch Hagan. O sea, mirar a la realidad y descubrir ciertas fórmulas que son consistentes con la realidad es algo muy bienvenido por la Torah. Si la psicología es una de aquellas cosas, entonces, by all means, por supuesto. Okay. Es que siento que de repente como que la gente a veces se pierde, o sea, no se pierde, prefiere adoptar esas herramientas en vez de, o sea, no las dos al mismo tiempo, no la Torah y las herramientas, por ejemplo, de la psicología. O sea, se basa en que la psicología tiene la verdad absoluta. Y dice, Pero no necesitaría de la parte de la Torah, por así decirlo. no entiendo la contradicción entre la psicología y la Torah. ¿Qué contradicción estarías presentando? No una contradicción, pero que a veces se deslindan de lo que la Torah pide o del beneficio que nos da la Torah por encontrar las herramientas fuera de ella. Bueno, como dije antes, hay otras formas de las cuales uno puede tratar de satisfacer las necesidades que uno tiene profundamente en su alma. La única forma que va a satisfacer todos los aspectos del alma es la Torá. ¿Ok? O sea, si... no sé a qué te refieres con psicología, pero si una terapia con un de psicoanálisis puede ayudarte a resolver ciertos sentimientos de culpa, es posible, es verdad, pero nada va a ayudarte tanto como hacerte teshuvá de la forma que la Torá prescribe.